Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en distintos usos horarios y distintos lugares físicos con mi amigo personal Gino Cingolani. ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal allá? Muy bien, todo tranquilo. ¿Terminó el verano? Terminó el verano, bueno, Buji me dejó algo vinculado al otoño, lo cual Claro. muy útil para todos nuestros oyentes, a la mayoría de nuestros oyentes que lo están escuchando al principio de la primavera. Así se sienten mejor y me ven a mí sufrir con un clima crudo. El momento media estación es justo el momento donde a veces está igual acá y allá, ¿viste? O sea, hoy de hecho es un día lluvioso de 18 grados y vos por ahí tenés un día lluvioso de 14 grados. Sí, el tema es que el día lluvioso es siempre día lluvioso. Por suerte igual está siendo amable. Está siendo muy amable el clima. Estamos chill. Pero se viene difícil. Igual me voy a escapar. De hecho, si tenemos suerte, ¿puedo spoilear? Si tenemos suerte y si logramos producir algo en nuestra vida alguna vez, quizás el especial de fin de año ocurra antes. ¿Quién sabe? Quizás. Sí, puede ocurrir antes y mi plan, esto lo spoileo porque creo que no iba a lograr sucederse, mi plan sería hacer como un vivo de Instagram o algo para filmarlo. Pero qué jóvenes que somos, qué juventud. O sea, me gustaría filmarlo, pero como no sé si vamos a poder organizarlo porque no tenemos ninguna herramienta, lo tiro como... Podemos. Yo estoy seguro de que lo vamos a poder resolver. De hecho, se me acaba de ocurrir algo. Así que mira, si no que se le ocurrió algo, y los oyentes ya saben que si uno de ustedes se quiere ofrecer a venir con la cámara, nosotros estamos. Si a alguien por algún motivo extraño le interesa conocernos, y tienen una cámara. O por ahí lo podemos hacer en vivo en algún lado. Creo que eso estaría bueno. Habíamos hablado de hacerlo como una librería o algo. Si alguien tiene una librería, un bar, un centro cultural, algo. La locación no es difícil de conseguir. El tema es streamear desde ahí. Pero bueno. Bueno, yo me pongo en plan de resolver la técnica. Bien, bueno. Consigamos lugar y yo me pongo en plan de resolver la técnica. Me copa. Perfecto. Retomo porque un poco de comunidad. Estuve leyendo y respondiendo a uno de los comentarios sobre mi episodio anterior, que no es el anterior, sino el mío. Me gustó que hubo bastante bardo con respecto a gente que odió y gente que amó la peli esta Sirat de la que hablé. Claro, veo que no era tan, digamos, tan unánime la opinión que tuviste vos. Aparentemente a mucha gente le gustó. Bueno, está bien. Hay mucha gente que le gusta muchas cosas. También hay, digamos, muchas interpretaciones posibles de lo que tiene que ser una película de cine. Sin dudas. Yo, para vivir la experiencia que viví con Sirat, juego un jueguito. En una peli busco un poco, y en un juego cada vez más busco otra cosa. No por la profundidad, por, digamos, solo el impacto físico de algo. No sé, miro porno, juego un videojuego, me pongo un casco de realidad virtual. Como que creo que, no sé, que hay mucho más para dar en un guión y hay también una manera mucho más humana de tratar a los espectadores. Pero bueno, nada, de vuelta, como les dije en ese momento y lo voy a decir ahora, a ver, ganó el premio de la crítica en Cannes y va a ser la película que represente a España en los Oscars, con lo cual, qué sé yo, digamos, algo hay. Algo hay ahí. Después, bueno, mucha gente se rió de que vos dijiste, bueno, yo no soy famosa. Y la verdad que sí, un poco famosa sos tan... No, como que había ahí un cosa, a nadie le importa. Bueno, no famosa. Hay diferentes tipos de famosos. Conocida. Está bien. Conocida, está bien. Hasta conocida te acepto. Sí, conocida me gusta. Así que, bueno, y después una chica estuvo hablando de que hace algunos años los premios de jurado de los premios de la crítica de Cannes suelen ser para películas malas. Y decía que el año pasado fue para Emilia Pérez. Yo lo que veo ahí el patrón es que buscan películas controversiales para que todos hablemos del premio de la crítica de Cannes, que no es la palma, ¿no? Es ese otro premio. Entonces, para que hablemos de eso, quizás tiene que ver un poco con eso, qué sé yo. Pero bueno, nada, ahí para retomar un poco algunas de las cositas que aparecieron.
Bueno, te traje cosas. Traje cosas? Traje un libro que estuve leyendo esta última semana, estos últimos 10 días. Hay algo de aprovechar la experiencia de, no sé, estar en otro país y demás, que es como pensar o repensar cosas que en tu contexto ya tenías muy cocinadas o ya tenías algo muy, muy claro y de repente venís a otro lugar y lees o entendés posiciones políticas, cuestiones culturales, cuestiones sociológicas y demás. Entonces estoy leyendo, así como les conté hace un par de meses que leí, no sé, la bibliografía de Julio Iglesias, que en realidad más que la bibliografía de Julio Iglesias era una historia digamos, de la política y de los medios de España de los últimos 50, 60 años. Esta semana estuve leyendo un libro que se llama Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España. Pijos es una palabra que, por supuesto, a cualquiera que viene de Latinoamérica y en particular de Argentina, al principio le choca un poco, ¿no? Sí. Como, bueno, que es un pijo. No es lo que nosotros pensamos que es un pijo, que en realidad es una pija, pero bueno, parecido. Sí, eso, un pijo no es nada para nosotros. Pijo, sí, un pijo no es nada, pero es pijo y, bueno, no sé, a mí a veces se me da pija, claro. Claro. Pero porque tengo 8 años, o sea, en la ciudad en donde vivo, la playa principal de la ciudad se llama la Playa de la Concha, y cada vez que escucho a una señora en un bar o en un café o caminando por la calle diciendo acabo de venir a dar un baño en la Concha, yo me río, pero porque yo soy un tarado, pero bueno, son cosas que siguen dando un poco de risa. Este libro lo escribe una periodista que se llama Raquel Peláez. Es una chica que laburó, una persona de 50 años que laburó en Vanity Fair, que es la editora del suplemento de moda del País, que el suplemento de moda del País es un suplemento no solo de moda de ropa y de diseño, sino también tiene un aspecto sociológico súper interesante. O sea, es un lindo suplemento de moda. Que tiene ensayo, tiene columnas, tiene como muchas reflexiones sociológicas sobre la moda. Está bastante bueno. Es la editora de ese suplemento hace varios años ya. Publicó 2 libros más, creo, uno sobre Madrid en los 80, 90, y otro que se llama Quemad Madrid, y otro sobre, bueno, una experiencia, vivió en Londres un tiempo y no sé bien de qué se trata, pero es también medio una crónica sobre vivir en Londres como ciudad. Este libro, digamos, la propuesta es hacer una radiografía histórica, ¿no? de qué es lo pijo. ¿Y qué es lo pijo? Vamos a tratar de llevarlo a nuestro contexto. Yo creo que lo más cercano para nosotros sería un cheto, un concheto. Sí, claro. ¿No? Digamos, está vinculado a eso. Y el nombre del libro, Quiero y no puedo, tiene que ver con, digamos, todos los mecanismos socioculturales que se dan los chetos, que se dan los pijos, para parecer más de lo que son, ¿no? Hay algo de que uno siempre es, ella dice, siempre podemos ser el pijo de otro, ¿no? Como siempre hay alguien claro, sí, por todo el mundo encima, es el cheto de alguien, sí. y siempre hay alguien por abajo, exactamente, todo el mundo es el cheto de alguien. Y este libro es un libro que, digamos, hace una cronología histórica de lo que es el pijismo español desde finales desde mitad del siglo XIX hasta ahora, ¿sí? Hasta 2023, 2024, en donde el pijismo se reconvirtió en esta estética que acá en España se llama la estética cayetana, que es básicamente la estética de los niños libertarios, digamos, esta cosa de volver a los valores. Los cayetanos, y en particular en los últimos años en España, se dieron unas manifestaciones de la ultraderecha en ciudades en donde hay en donde hay mucha población inmigrante, que se llaman las calle borrocas, ¿sí? Calle de cayetanos, o sea, de estos chetos que parecen que vienen de, no sé, de comprar 20 hectáreas en el interior de España. Y borroca es un término vasco, de hecho, que tiene que ver con pelea callejera, ¿no? Entonces, como la pelea callejera de los chetos, que es básicamente pegarle a inmigrantes o salir a pelearse con, no sé, con organizaciones de izquierda y qué sé yo. Bueno, como en todos lados, que acá los pibes los prenden fuego, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ella hace... La verdad que el libro está muy bien para los que estudiamos comunicación, para los que estudiamos sociología y demás.
no nos vamos a encontrar con nada por ahí súper nuevo. Es un libro de análisis cultural tradicional, con referencias a Bourdieu, digamos, con referencias a, digamos, de hecho en Argentina en los 80 toda la escuela de la nueva comunicación y de sociología de la cultura trabajó estos temas, por supuesto. Entonces quizás no van a encontrar nada tipo increíble, pero es un libro que puede leer cualquier persona y que es súper, súper divertida. Y tiene muchas anécdotas. Ella hizo como 250 entrevistas, o sea, como habló con un montón de gente. De hecho, una de las personas con las que habla es Elizabeth Preisler, que es la primera esposa de Julio Iglesias. Ahí hay un retorno al libro que hablaba, que conté hace algunos meses. Ella reconoce, bueno, como dos momentos históricos importantes en el concepto pijo. El primer uso conocido de la palabra es en una novela que se publicó a finales de los 60, que se llamaba Últimas tardes con Teresa, de un autor catalán, Juan Marcé, que se trataba de, bueno, un pibe que intentaba infiltrarse como en la alta sociedad barcelonesa, y que, bueno, que digamos que él era como, le decían el pijo, era como, bueno, como jugar a ser el pijo, que de alguna manera siempre, o sea, aparecía ya con el componente de emular algo que no sos, ¿no? Porque él se robaba una moto en su barrio obrero, se iba al barrio cheto, se metía en la fiesta de los chetos y trataba, digamos, de parecer algo que no era. Eso en los 60, y después el momento, digamos, fuerte del término y que por ahí en la cultura popular ya masiva, porque es una canción que no sé, en Argentina por lo menos es bastante conocida, la de Los Hombres G, Sufre Mamón, la que dice Sufre Mamón, devuélveme a mi chica. Es un tema súper conocido, por ahí Sucho lo pone. Ahí, digamos, aparece también el chico pijo que se llevó a mi chica. Entonces, digamos, hace, digamos, todo un análisis que viene de, primero, la burguesía tratando de reflejarse en las últimas expresiones tradicionales de la nobleza y la realeza española, digamos, o sea, a finales del siglo XIX o mitad del siglo XIX, los reyes, la última vez que conocimos a los reyes, tal como nos los imaginábamos y los veíamos en el libro de historia, los reyes ya del siglo XX son muy distintos a esos que veíamos. Entonces, digamos, como ella habla de este concepto de emulación pecuniaria, ¿no? Como tratar de emular la capacidad de compra y el poder adquisitivo que en realidad no tenés. Primero de las clases industriales y las nuevas burguesías hacia la realeza y los títulos nobiliarios, y después ya, bueno, en el periodo del franquismo, cuando Franco se agarra de todos los usos y costumbres de los títulos nobiliarios y empieza a repartirle títulos nobiliarios a los burgueses y a la gente que tenía cerca y que era colaboracionista del régimen. De hecho, ahí aparece el concepto de Paco aristocracia, ¿no? A Franco le decían Paco, o sea, los aristócratas de Paco eran los que habían ganado títulos nobiliarios por hacerle favores al régimen, y bueno, de ahí ya como las clases comerciantes, las clases medias, a partir de, bueno, de la llegada de la moda más masiva y de la apertura de España al mundo después del régimen de Franco, tratan de emular, digamos, esa imagen, esa forma de vestir, esa forma de ser de los aristócratas, que en realidad no lo eran, sino que habían recibido títulos nobiliarios de arriba. Nada, es un libro que está súper, súper bueno. Hay un capítulo muy lindo que habla porque a nosotros me parece que nos pega con nuestra situación política actual, habla del fachaleco. Sí, el fachaleco es el chaleco de plumón de Uniclo. El chaleco, la como campera de los Milei, macristas. claro, que fue la campera de los macristas, la campera de Uniclo, que ahora es la campera de cuero de Milei en su versión más hardcore, pero sí. Y ahora hay como todo un lore de que Milei usa muchas camperas, ¿viste ese lore? Sí, me gusta. Bueno, había como, cosas que decían que tenía los brazos, bizarro. ¿te acordás? Como que tenía los brazos quemados, que en un momento se decía que tenía los brazos como que se hacía autoflagelación, bueno, nada, cosas de internet. Igual lo cierto es que los brazos no se los vemos mucho, es cierto eso. Pero bueno, nada. Es un libro súper interesante. Yo me fijé o sea, está editado por una editorial española, se llama Blackie Books. Es un libro que está muy, muy precioso porque si buscas la tapa lo vas a ver, es un libro de tapa dura, es bastante gruesito, y tiene una estética como un libro clásico, un libro que no es, o sea, parece un libro de estas bibliotecas del siglo XIX de cuero,
Entonces juega un poco con esa idea y tiene en la tapa un caballo, un polista que es medio Ralph Lauren, tipo de ese tipo de estética. Está muy bueno, es un libro muy lindo para tener. Yo lo estoy leyendo en físico y la verdad que está bueno. Y vi que se consigue en Argentina. Obviamente, a ver, de vuelta, es un libro enfocado 100% en la cultura española, pero me pareció como interesante porque al fin y al cabo hay muchísimas cosas de la experiencia de esta emulación de las clases altas que nosotros, digamos, no vivimos porque no tuvimos ni realeza ni nobleza, o la tuvimos pero la teníamos acá. Entonces, como ese origen, ese momento inicial de la cultura del consumo y de la emulación, no la tenemos tan en clara, ¿no? Yo creo que nuestros chetos ya se referencian más en el campo, en la imagen del campo, ¿no? El campo del productor agropecuario, del terrateniente, como que las referencias están más ahí. Nada, bueno, Quiero y no puedo, una historia de los pijos de España. Raquel Peláez, la verdad que es un muy lindo libro. Excelente. Bueno, y después Buji me dejó, bueno, tipo, habla de, está empezando el otoño, habla de qué vas a hacer en el otoño, qué planes tenés para el otoño, y la verdad que sinceramente, primero voy a tratar de escaparme lo más que pueda del otoño de esta ciudad, porque así, ya lo dije varias veces, llueve un montón y me deprime un poco, así que me voy a ir a México y después me voy a ir a Argentina, con lo cual tengo pocos planes, pero hay algo bueno, hay un plan que es un plan muy lindo, que es un plan que se hace mucho en regiones montañosas, por lo menos en Europa, que es ir al bosque a buscar setas y a buscar frutos de otoño, frutos secos, castañas, ese tipo de cosas. Probablemente lo haga, trate de conectarme con mi ser más natural y terrenal. No sé si me va a salir, pero lo voy a intentar porque me parece, ya que estoy acá, ¿por qué no? Un fin de semana malgastado en ir a buscar setas, que seguro después, no sé, se me van a pudrir en la heladera o no van a estar ricas. No, hoy es difícil que estén ricas, tal cual, como cuando piensa, voy a explotar mis propios tomates, te los tomates incomibles. Tomate de mierda. Sí. Pero bueno, qué sé yo, voy a intentarlo, veré si algún vasco me acompaña y por ahí tengo un poquito más de suerte. Eso es uno de los planes, pero bueno, una de las cosas que es muy del otoño y que tiene que ver con la cultura del lugar donde estoy viviendo, es las historias de miedo, las historias de brujas, las historias de terror. Primero, en San Sebastián se celebra uno de los festivales de cines de terror y fantástico más importantes de Europa, que ocurre luego del Festival de Cine de San Sebastián. De hecho, arranca ahora a fin de octubre. Creo que son 2 semanas o 10 días. Es la semana de cine fantástico y de terror. Sí, 31 de octubre al 7 de noviembre, es decir, que empieza en Halloween. Y nada, y parece que es un festival súper grande. Yo el año pasado no estaba viviendo acá todavía, así que no lo vi. Pero bueno, llego de México unos días antes de que termine, así que probablemente vaya a ver alguna peli. Y si alguno es fanático del terror o fanático del cine fantástico y está por Europa y quiere venir, está bueno. Pero bueno, nada, no voy a hablar de esto, sino que voy a hablar de brujas. No sé si sabías, pero el País Vasco es el lugar en donde la tradición de la brujería y por ende la tradición, o no la tradición, la implementación de la Casa de Brujas a partir de la Inquisición fue más fuerte, junto con el sur también de Francia y por supuesto Inglaterra, en Europa. ¿Por qué? Bueno, porque por el territorio vasco y por las particularidades culturales del País Vasco, desde el idioma hasta lo cerrado de las sociedades, la Iglesia Católica, penetró bastante tarde en esta región. No porque tuviera que ver, no sé, por ejemplo, en algunas partes de España penetró tarde por una cuestión de que el islamismo estaba muy, muy desarrollado y las guerras religiosas, hicieron que llegara más tarde. Acá tuvo que ver con que los vascos, durante mucho tiempo fueron una sociedad que estaba mucho más aislada y mucho más cerrada. Y como te decía, geográficamente era un terreno difícil de acceder, transpireneico, con mucha lluvia, muy barroso, muy, muy verde, muy difícil. Entonces la instalación de la Iglesia Católica fue bastante complicada. Entonces,
digamos, toda la cultura pagana, aparte de que digamos, la cultura vasca tiene mucha influencia en la cultura celta, con lo cual muchas de las cuestiones más paganas, más tradicionales, como por ejemplo la idea de la brujería, por lo menos la idea de la brujería siempre la consumimos, digamos, desde el catolicismo, con lo cual, por eso digo, la idea de la brujería fue muy fuerte. De hecho, la palabra aquelarre, que es, bueno, que nosotros la conocemos como el encuentro de las brujas, el lugar en donde se encuentran las brujas, en realidad es una etimología popular de dos palabras en vasco, aker, que es cabra, y larre, que es prado, ¿sí? Es como el juego de el prado de la cabra, el macho cabrío, que como sabemos en la representación popular, el macho cabrío es la representación como del diablo en la tierra, este hombre con cara de eso, con cara de cabra, con cara de cabra, ¿no? De cabra. Entonces, acá hay como toda una cosa de turismo de brujas y que se hace justamente en el mes de otoño porque, digamos, el Día de Todos los Santos y Halloween tienen una referencia, digamos, en la cultura vasca a partir de la Inquisición y porque también muy cerquita de donde yo vivo, a 40 minutos, está el pueblo de Zugarramurdi. Quizás este nombre les suene porque La Bruja de Zugarramurdi es una peli de Alex de la Iglesia de principio de los 2000, será, no sé, mitad de 2005, por ahí. Una peli muy divertida en donde, bueno, nada, un grupo de dos chabones, ladrones, qué sé yo, se escapan de un robo, se escapan de la policía y terminan llegando al pueblo de Zugarramurdi. Y en el pueblo de Zugarramurdi aparecen las brujas de Zugarramurdi y bueno, y los secuestran y qué sé yo. Es una peli bastante divertida, Alex de la Iglesia. Entonces, bueno, hay como mucho turismo brujeril de ir a las cuevas de las brujas de Zugarramurdi. El contexto, digamos, de eso es que en Zugarramurdi se dio por primera vez, o sea, sí, por primera vez la Santa Inquisición a partir de lo que se llamó un auto de fe, es decir, un documento que uno de los curas que mandaban a enjuiciar a las brujas reconoció que en realidad no había ninguna prueba, digamos, para decir que esas mujeres y esas niñas fueran brujas y que en realidad parecía ser que cada vez que la Iglesia Católica iba a hablar de brujas a un lugar, aparecían las brujas. Entonces, las brujas existían o en realidad era la Iglesia Católica que generaba, digamos, este miedo entre los vecinos que se empezaban a denunciar unos a otros y, bueno, terminaban obviamente quemados en la hoguera. El auto de fe de Zugarramurdi, el auto de fe de Logroño, que fue en 1610, fue la culminación del proceso más grande legal religioso que hizo la Inquisición y los quemadores de brujas a finales del 1500 y principios del 1600. Duró como 8 años o 7 años el proceso, en donde se investigaron 7.000 personas por sospechas de brujería y se terminaron quemando, por suerte se terminaron quemando muy pocas porque al último tipo que mandaron, que era el que tenía que dar el edicto final, fue el que dijo, che, me parece que esto está medio raro. Se quemaron, 6 personas y 5 murieron previo a la quema por las condiciones infrahumanas en las que estaban secuestradas. Bueno, nada, es muy divertido porque vos, hay un museo ahí en Zugarramurdi en donde está toda la historia y qué sé yo, y claro, uno lee eso y decís, vas a las cuevas de Zugarramurdi efectivamente, y te puedo asegurar, Tamara, que las cuevas de Zugarramurdi son lo más parecido a un telo de la Panamericana que la naturaleza te puede dar. O sea, interesante. Es una cueva que tiene recovecos por todos lados, que en la que pasa un río por el medio, que se mete como en pequeños jacuzzi. Y vos decís, no eran brujas, venían a culear. O sea, la gente venía a pasarla bien, venía a, tomar sus hierbas alucinógenas y hacer sus planes acá. Y bueno, obviamente toda la reflexión histórica y toda la documentación histórica del Museo de Zugarramurdi da cuenta también de eso, ¿no? Como, bueno, se iban las minas y los tipos de pueblos se iban con las minas, y entonces obviamente todas las vecinas y las mujeres que se quedaban en las casas era tipo, che, no, mi marido no me está cagando, está haciendo un pacto con el diablo. Entonces, bueno, nada, es muy interesante ver cómo se da toda esa dinámica y cómo se empiezan a denunciar, unos a otros, hasta llegar al punto de que en toda esa región 7.000 personas fueron investigadas por
por brujería. Y es muy gracioso porque una de las maneras en las que los investigaban eran que ponían a unas nenitas que se ofrecían a identificar a brujas, digamos, mirándoles el ojo izquierdo, y solo con eso sabían si eran o no brujas. Entonces nada, todo muy demencial, todo muy bizarro. Pero bueno, nada, me pareció interesante como esta idea. Yo la verdad que no tenía idea digamos, que mucha de la tradición de la brujería que consumimos y que por ahí, no sé, a nosotros por una cuestión, no sé, medio de imperialismo cultural nos llegó más de los yanquis, nos llegó más de Salem, nos llega más de Gran Bretaña. En realidad muchas de las cosas tienen una referencia directa con la cultura vasca y en particular con algunas de las montañas y de las cuevas que están cerca de donde estoy viviendo. Así que bueno, nada, ese es mi plan de otoño y nada, si son fanáticos de esto, de las brujas, del terror, se pueden venir un otoño del País Vasco, ir a hacer turismo de brujas y venirse al Festival de Cine Fantástico y de Terror. Y ahí meten un combo con unos pinchitos, me avisan y nos vamos a tomar algo. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online de pediatría, medicina clínica y familiar. Ingresá a la web telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Algo prestado, modo verano. Traje, bueno, sí, vamos a meterle a algo nuevo. Traje el último libro de María Moreno, no sé si lo leíste. No todavía. Me pareció increíble. Lo terminé y le escribí a mis amigas, chicas, por favor, lean. Es el libro sobre la vejez, ¿no? No sé si sobre la vejez nada más, pero sí sobre... No sé, sobre un montón de cosas, ¿no? Como que me impactó bastante el libro en sí. Me parece que también está escrito muy como desde el final de una obra, como casi una obra de ocaso. El final es muy fuerte. Pero, a ver, es la historia también de un esfuerzo. Eso me parece increíble. O sea, ella, María Moreno, para quien no sepan, ella es una escritora, entrevistadora, periodista, crítica, que tuvo un ACV en el año 2021, en julio de 2021. Por el cual la mitad de su cuerpo, toda la mitad derecha de su cuerpo, se le volvió paralizada, se paralizó, y era su mano de escribir. La derecha era su mano de escribir, y no es algo que haya podido recuperar esa movilidad, porque en otros casos de ACV se entrena o se hace como rehabilitación. En el caso de ella, tiene una mitad paralizada, está en silla de ruedas. Y ella en un momento dice, no es que hay una mitad fantasma, ¿no? ¿Viste? El miembro fantasma. Me dice, no hay un fantasma, no hay fantasma de lo que todavía sobrevive, dice, ¿no? En el libro. Y está y no está la María de antes en este libro, eso también hay que decirlo. Viene a decir eso el libro, que la merma se llama, ¿no? La merma como esa idea de que ella está mermada, o sea, no está al 100, no está... No, y además pienso que María Moreno era un tipo de escritora que su obra se basaba mucho en salir al mundo. O sea, no es que no tuviera como una cosa muy reflexiva y muy intelectual, que la tenía, pero no era una escritora tipo Borges, que poco he vivido y mucho he leído. María vivió muchísimo y le encantaba vivir muy afuera. Ojo, sigue estando ahí su brillantez fulminante, su humor bastante oscuro, su mordacidad, pero es cierto que hay menos de su estilo más barroco. De hecho, es un libro que tiene la mitad de páginas de sus libros anteriores, ¿no? Como que también la merma es como un poquito, y ella en un punto dice, primero empezó a volver a escribir con un dedo, ¿no? A dictar, a intentar con un dedo hacer todo lo que ella antes hacía con dos manos en un teclado. Y dice que en algún punto, en un cito, una parte que dice, he renunciado a mis excesos barrocos y a mis enumeraciones caóticas rococó, he llegado a la síntesis por un déficit, no por voluntad, y he ganado lectores, ahora soy transparente, mientras que mi habla se vuelve a veces infranqueable. No, precioso. Porque justamente ella ahora le cuesta hablar, pero hay algo de su escritura que está más depurada. ¡Qué loco! Y es bastante interesante lo que hace el libro. Está dividido en 4 partes, pero no tiene una cronología específica del día del accidente y de ahí la rehabilitación y de ahí. Si bien hay secuencias temporales que tienen que ver con estas causas y esas consecuencias, hay muchos episodios de su pasado que vuelven, hay muchas escenas muy puntuales que son partes bastante cruentas de contar, ¿no? Y lo hace con una
eso, con una mordacidad. No hay que decir María es valiente por contar esto, para nada. No, claro. Porque no lo hace desde ese lugar de miren qué genia que soy que pude pasar por esto. Pero contar que te ponen un supositorio porque tenés un bolo fecal, que te babeas al comer, que deja de tener esa simetría de los hemisferios, que la gente le elige la ropa que se pone porque ella no tiene ni espejo donde mirarse. Hay toda una escena en la que cuenta cuando cambian las sábanas en la clínica con ella en la cama. ¿Viste? No, es durísimo. Los enfermeros tienen como esas técnicas de, Sí. no sé, hacer como un niño envuelto y correrte y hacer todo sin que vos ayudes. Bueno, contar eso, narrar eso, me parece que es un No, es increíble y a la vez es muy espectacular tener una gran escritora viviendo eso para contarlo, ¿no? Es increíble. Es increíble porque justamente ella trabajó mucho sobre los testimonios, ¿no? en el resto de su obra. Y este es su propio testimonio de algo muy difícil de abordar por la literatura en general, como que si querés contar esto desde la ficción, si no pasó esta experiencia por tu cuerpo, es difícil que te conectes de manera tan... Sí, muchas veces tenemos el punto de vista de los hijos de ese tipo de cosas, pero rara vez la primera persona. Claro, bueno, en este punto es un testimonio de un regreso al lenguaje o a la escritura en un cuerpo que tiene una merma, ¿no? Y el cuerpo es como el conocido, pero a la vez es algo diferente, es algo nuevo, es un desconocido para ella porque no se mueve ni se articula como se conocía antes. Y bueno, hay varias escenas, hay una escena con una trabajadora sexual, hay varias escenas sobre su rehabilitación, sobre el tema de los cuidados también, ¿no? Que es un tema que ahora siempre decimos, los cuidados. El libro de María está dedicado a un montón de gente en la primera página, que va desde su hijo, que es por supuesto quien, bueno, ayudó a que se encaminaran todos sus tratamientos, pero hay un montón de personas mencionadas por su nombre de pila, a una que la sacó a pasear, a una que le aportó la tecnología para salir de mi casa, a otros que la cuidaron, a otra que le dio charla, ¿no? Al gato que se le apoyaba de manera amorosa y constante. Como que de esto nadie sale solo también, ¿no? O sola. Que hay una cantidad de gente que ayudó a que su nueva normalidad se dispusiera y que tuviera las condiciones para poder escribir este libro. Y a la vez es un ensayo político porque ella ahora se autopercibe disca y está en el activismo disca y está militando el no al veto de Milei para las leyes de discapacidad, ¿no? Como que también su nueva condición es un nuevo activismo en algún punto. Que ella también en un momento en el libro reflexiona sobre eso. Bueno, ahora soy, como dice, en un momento es algo de la paralítica. No, y además hay algo como del devenir, ¿no? Siento que muchas veces cuando se habla de las personas con discapacidad, siempre se piensa o en niños o en gente que nació con eso, ¿no? Y el concepto de cualquiera de nosotros en la vejez es bastante normal dentro de todo de venir discapacitado. No se piensa tanto que es una continuidad con nuestra vida, ¿no? Bueno, pero por eso digo, en esa nueva condición, ¿a qué accedes? ¿Qué decisiones tomás? ¿De cuánto sos capaz de decidir y de cuánto no? Ella en un momento dice que todos le decían con fervor que ella tenía que rehabilitarse kinesiológicamente para volver a caminar y que tiene que caminar y dale María, tenés que caminar. Y ella dice, no, déjeme en la silla. O sea, no quería someterse a lo que implicaba. No, claro, quizás incluso el esfuerzo, el tiempo, prefiero escribir, déjenme en paz. En un momento dice en el libro algo así, no estoy parafraseando, pero yo quería escribir. Ahora que escribí este libro, quizás me pongo a rehabilitar para volver a caminar, ¿no? Pero en algún punto volver a escribir es su manera de volver a estar, de volver a habitar su propia voz, a poder decir y contar ella con sus propias palabras todo lo que vivió desde esta nueva condición. Algo que me parece importante decirle a nuestros oyentes y oyentas es que si nunca leyeron a María Moreno, no empiecen por acá. Eso también me parece importante. Es un libro de llegada, eso que decíamos. Pueden leer un montón de otros, no sé, pueden empezar por las entrevistas, por Vida de Vivos, por Blackout, ¿no? Como algo que te hable más de la experiencia de la otra María, que es la misma, para después llegar a esta obra de madurez, a esta obra de ocaso. Pero si alguna vez la leyeron, la escucharon y les interpeló, este libro les va a gustar porque es brutal. Para mí es uno de los libros del año, sin duda. Excelente, lo voy a leer. Además a mí me encantan esas historias. La que me acuerdo también parecida es la de Joni Mitchell, ¿no? Que tuvo un aneurisma hace unos cuantos años ya.
2014, 2015. Y se olvidó cómo tocar la guitarra y volvió a aprender de cero. Básicamente, ella decía, no sabía. Y el cerebro un poco ha borrado los caminos, no es que Sí, de verdad, no sé, pero no es que son esas cosas que pensás que te olvidás y decís, en realidad, como cuando vas a un examen y decís, no sé nada. O sea, sí. algo No quedaba nada y después por eso ya hacía mucho tiempo que no tocaba en vivo y creo que fue hace un año o dos que volví a tocar en vivo mostrando los temas suyos que había vuelto a aprender a tocar, ¿no? Pero también tuvo un aneurisma, o sea, mismo caso parecido, misma generación. Así que sí, son historias que me fascinan. Sí, y Blackout es un libro que es un libro. es de los mejores libros publicados en la Argentina en las últimas décadas, pero lejos. Los primeros que Claro, pasa que es un libro ya consagrado. Blackout es un libro de consagración. Total. Pero sí. Bueno, La Merma de María Moleno, publicado por Random House. No lo van a encontrar en la FED porque en la FED hay solo editoriales independientes, pero sí en el resto de las librerías de este país y de otros países, espero también. ¿Y vos? Bueno, yo traje también un libro que tampoco está en la FED porque también es de Random House. No tenemos auspicio, no tenemos problema en recibirlo tampoco. No estamos cerrados. Y me tocaba viejo. Y bueno, viejo igual que prestado, igual que nuevo, o sea, todo es relativo, ¿no? Traje el último libro de Miranda July, que en inglés se llama In All Fours, que es como decir en cuatro. Creo que en España es donde lo tradujeron como a cuatro patas, y no en cuatro patas, si no recuerdo mal, pero claro, bueno, son esas variaciones regionales que ni idea. Que es un libro espectacular. Yo igual soy muy fan de Miranda July, así que no soy parámetro. Vos no sé si sos fan, no tenés cara de fan. No soy tan fan. O sea, vi sus primeras películas, me gustaron, su última película no me gustó tanto. Y sus libros más, o sea, las traducciones hay que decir que son muy españolas, también no me ayudaron. Pero bueno, vengo escuchando que por ahí vale la pena más que los otros, ¿no? Sí, yo creo que sí, como que hay algo ecualizado de su rareza, de su voluntad de lo raro, con una voluntad más de contar algo normal, porque es un libro que es claramente sobre el matrimonio. ¿Qué? Diría que sobre la maternidad también, pero sobre todo como sobre el concepto de ser una familia y también claramente de ser una persona que no se esperaba ser una persona que forma una familia. O sea, Miranda July pensó que ella iba a ser una rara toda la vida. Igual, o sea, su familia, por supuesto que no sé si es un convencional, digamos. De hecho, ya desde el primer momento, no me fijé cómo lo tradujeron esto en español, me intriga, pero su hije usa pronombres neutros. En España no se usa tanto el hije, por eso no sé cómo lo tradujeron allá en España, me intriga bastante verlo. Pero en inglés es they, como se usa. Yo al principio, como no sabía, tardé un rato en darme cuenta de que era un solo hije. Pensé, ¿tiene mellizos la protagonista? Después entendí que no, que era una niña no binaria y que efectivamente ella en la vida real también tiene. Y no es un tema en el libro igual, ¿eh? De hecho, no está problematizado, es algo que ya para cuando ella cuenta en el libro está completamente dicho. Y básicamente es eso, es un libro sobre una mujer que es el más autobiográfico, creo, de los libros de Miranda July, porque es ella. Varias veces habla de que es escritora, de que ha hecho cine. Incluso dice que es una celebridad menor varias veces, como que habla de la cuestión de, bueno, de que hay ciertos lugares donde es famosa, pero eso, cuando está en la ruta en Estados Unidos, en lugares que no son Nueva York, no es famosa. Digamos, entonces digo, es Miranda July, que supongo que debe vivir así. Y también esa sensación de escritora de cierto renombre, que dice que ahora, por ejemplo, pegué por un encargo $20,000, pero después no sé cuánto gano, a veces gano poco, no sé, como ese tipo de cosas. Y básicamente el libro arranca con la idea de ella vive en Los Ángeles con su marido y su hija y tiene que hacer un viaje a Nueva York y siempre va volando. Y por alguna razón empiezan a charlar con el marido de la idea de que ella vaya sola manejando. Que ese aparentemente vendría a ser su primer viaje sola largo después de ser madre. Y sería un viaje largo porque manejar ya es una semana sola.
casi. Una semana. Son como 5 días de manejar. O sea, si vas parando. Estados Unidos es un país mucho más grande que el nuestro. O sea, Sí, con otras novelas que se insisten en eso también. fíjate que, por ejemplo, hay una diferencia horaria muy grande entre Los Ángeles y Nueva York. Puntas de las costas. Por eso, como que calculaban que era como manejar 5 días, una cosa así. Entonces, mínimo tenés que irte una semana también para allá para que tenga sentido. Bueno, eran más o menos esos los plazos. Era una manejada de varios días, de ir quedándose en la ruta. Y el marido le dice, dale, es una buena experiencia. ¿Por qué no? Anda. Sola, aparte haciendo esa manejada, porque es mucho para manejar sola, sin relevos. Pero bueno, ella sí copa con el plan. Y decide hacerlo. Pero lo más ridículo de todo es que obviamente, como es un libro de Miranda July, ella no solo no llega a Nueva York, sino que en la mitad... Básicamente les voy a spoilear un poco la trama, pero no mucho, solamente para que entiendan a dónde va. Lo importante es cómo está escrito después. Lo importante es cómo está escrito. Es maravilloso todo el tema de... Yo le mandé a mis amigas muchas frases sobre como la crisis de la mediana edad. Que ella dice, yo creo que la crisis de la mediana edad... Por ahí es muy interesante, dice. Le hicieron mal la prensa un par de tipos comprando autos caros, pero en el fondo... No está tan mal contarse cosas. Claro, es como... En el fondo es interesante, es existencial. Dice, no es que no. Como, y tiene mucha reflexión sobre eso. O sobre su relación con el sexo, que es muy gracioso. Que ella dice que es como... Medio que como coger para ella es como ahora en el matrimonio, sobre todo, dice... Es como cuando sos chico y bañarse. No querés ir. Una vez que estás ahí te gusta. Después, pero una vez que termina, ya empiezo a pensar, ay, no, hay que hacerlo de vuelta pronto. Pero en el momento la estoy pasando bien. No, es muy genial. Y ella hablando de eso con una amiga, como tiene una conversación muy larga que es muy graciosa, que con una amiga dicen que se van a contar un polvo promedio con sus parejas. Dicen, no puedo ver que nunca nos lo contamos. Narrar el fondo. Narrar un polvo promedio, cómo suele desenvolverse. Y es verdad que uno no tiene esa conversación en general y a la vez... Es una conversación interesante. Y ahora encontramos contrastes. Sobre todo aparte del concepto de cómo es en general, cuando estás hace muchos años con la misma persona, empezar a buscar, porque uno mismo tampoco se pregunta, ¿por dónde solemos empezar? Claro. Por ahí uno mismo no lo sabe hasta que no se lo cuenta a alguien. Bueno, muy gracioso. Y que aparte, ¿qué pensaba? Cada una pensaba que la otra tenía un relato mucho más hot y en realidad, no, eso es... Bueno, muy divertido. Pero bueno, cuestión que Miranda July nunca llega a Nueva York, sino que se queda dando vueltas medio cerca de la zona de su casa. De hecho, se da cuenta que está a muy pocas cuadras de la escuela del hijo y tiene miedo, o sea, de la hija, tiene miedo de que alguien la vea y se dé cuenta de que es una loca, básicamente. Y se mete en un plan rarísimo de enganchar a una decoradora de interiores para que redecore la habitación del hotelucho donde se está quedando. Porque la mina no entiende nada. Y que entonces toda la plata esa que ganó en el encargo de los $20.000 la quiere gastar en eso. Nada, delirio. Pero... Es un libro que es eso, es sobre el matrimonio, sobre ser madre, es como... Sus libros anteriores eran mucho más como delirantes en el sentido de que todo estaba puesto en el delirio. Acá el delirio está más al servicio de un relato con el que más personas creo que se pueden encontrar. En ese sentido, creo que por eso está teniendo una repercusión para mí mejor que la que tuvieron otros libros de ella. Entiendo que también vendió los derechos para hacer la película, porque es muy divertido para hacer una película, claramente, el concepto. Pensaba que hay un montón de libros que parten de esa premisa de viajar en auto de costa a costa y que cada uno descubre algo diferente en algo muy instrumental, que es subirte a un auto y atravesar el terreno, ¿no? Exacto, y ese... Desierto sonoro, hay uno de Shekfek y Montaldo en auto. Después está Karsik de John Waters, que hace dedo. Sí, en Estados Unidos, evidentemente la gente lo hace mucho, porque las rutas son muy buenas, entre otras cosas. Y porque es medio legendario, ¿no? Claro. Las rutas son safe. Sí, no, y están muy seguras, porque acá no sé... Si tenés esos moteles... Claro, también está muy preparada la ruta para ir parando, hay muchos motelitos por todos lados. Estaría bueno, ¿no? Hacerla. Yo siempre tengo ese proyecto de ir y hacer de costa a costa. Sí. Pero bueno, hay que organizarlo. Sí, tampoco es tan barato hacerlo desde acá. Alquilar autos no es un regalo ni nada de eso. Pero bueno, como experiencia literaria. Sí, no, y además eso. Para escribir después. Me digo que Miranda July lo convirtió en... O sea, porque la pregunta siempre es... ¿Qué se descubre en ese viaje? Y ella acá un poco lo convierte en algo donde ni siquiera llega a salir de su propio estado, ¿no? Claro. Es como medio gracioso. Más de evasión de su vida. Claro, sí, no. Y aparte es muy gracioso cuando el marido la va llamando y ella le inventa cosas. Porque ¿qué le va a decir? Ella sabe que está loca. Entonces le va contando y a veces dice...
como tiene algo muy bueno que para mí habla mucho como de las mentiras en la pareja. Dice, no quiero dar muchos detalles para cuando, si alguna vez me descubre, que diga, pero entonces cuando me dijiste tal cosa me estabas mintiendo. Como que es muy doloroso cuando te mintieron con detalles. Mejor ser más general. No, me pareció muy gracioso. Así que es un libro que les recomiendo muchísimo. Eso, no miré la traducción, pero... A cuatro patas. Pero es el último de Miranda July, lo trajo random y por lo menos en inglés es muy, muy divertido. ¿Qué trajiste para quién? A ver, me parece, según un cronograma medio falopa que armamos, que le toca a Buji. Tengo esa impresión, pero bueno, dejo una pregunta lo suficientemente amplia como para que agarre el compañere que venga después, que es ¿cuál es la película que viste más veces en tu vida y por qué? Me sirve. Más como introspectiva. Incluso la podés contestar vos, Tam, si querés. Yo la voy a contestar en su momento, pero yo la voy a contestar, pero que la conteste también el invitado de la semana. Bueno, eso. ¿Cuál? Y sobre todo el por qué, ¿no? Porque ¿qué es lo que te cautivó? Si es solo una cuestión de costumbre. O también a veces es, o sea, yo supongo que numéricamente tiene que ser La Sirenita, porque viste cuando tenías los VHS y no la veía porque te la ponían. Yo soy igual de la época de los videoclubs, trabajé en un videoclub. No, yo también había videoclubs cuando yo era chiquita, viste que a los nenes les compraban 5 o 6. Claro, sí. Sí, no sé, si tuviera que contestarla yo, es muy fácil, es La novicia rebelde. Yo la que más vi creo que debe ser Love Actually. Realmente amor me hace memoria. Bien. Bueno, Pero bueno. No sé, dejamos abierta la... Se lo dejamos a Buji o a quien venga. Sí, dale. Y bueno, Sucho, esperamos que tengas suerte con esta grabación. Y al resto los vemos la semana que viene. A Male en 3, 4, 5 semanas. Solo Dios sabe. Besos. Chau.